Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Hablando sobre Política de Salud. Hoy un poquito retrasado porque el tema que teníamos era un tema sobre insuficiencia renal, pero los invitados que teníamos no vinieron. Vamos a hablar hoy entonces de lo que es el envejecimiento facial. Realmente dos cosas podemos hacer frente a un proceso natural de envejecimiento. Uno lo aceptas u otro lo rechazas. Es decir, son dos tipos de filosofía y de pensamiento diferentes que debemos respetar. Aquella persona que realmente acepta su proceso natural de envejecimiento, sencillamente lo acepta, vive con armonía, disfruta de la vida, ve el pelo blanco salir, cuida de sus nietos, de las plantas, de los árboles, de todo. Pero hay otra persona que quizás no lo acepta. Quien no lo acepta es realmente por el hecho de que aceptar el proceso natural de envejecimiento implica la pérdida del poder. La pérdida del poder de seducción. Y si podemos mantenernos atractivos lo más tarde posible, lo más lógico es que utilicemos los recursos adecuados. Hay que ver que estos procedimientos, por ejemplo, de cara, en ese sentido, cuando se habla de la imagen física, porque la imagen física puede estar íntimamente relacionada a factores de tipo emocionales. Es decir, hay personas que pueden convivir con defectos físicos independientemente, pueden sin ningún tipo de problema. Este tipo de paciente no es el que es un candidato para una cirugía estética facial. Es decir, ¿cuál es el paciente que realmente tiene la indicación? Aquel paciente en el cual ha nacido dentro de su interior es decir, el interés de modificar su imagen. Entonces, estos procedimientos son procedimientos que deben ser realizados bajo anestesia. Y si el procedimiento es muy largo, lo más lógico es que sea bajo anestesia general, por el hecho de que si la anestesia es local, entonces el volumen de anestésico local podría ser muy grande y entonces podría ser tóxico y el paciente podría hacerte algún tipo de problema. Entonces, en el caso de realizarse estos procedimientos bajo anestesia general, puedes tener todo el mayor cuidado, puedes tener toda la mayor comodidad para trabajar cómodamente, y hay que saber que la cara es muy delicada y realmente si haces todo, tomas todas las previsiones del lugar, lo más lógico es que el procedimiento ocurra con todo el mayor éxito. Estos procedimientos no se pueden realizar dentro de un consultorio como se está vendiendo. En medicina nada es fácil. Eso usted tiene que hacer una evaluación clínica minuciosa para usted determinar todos los factores de riesgo y todas las medidas que usted va a tomar antes de hacer el procedimiento. Bueno, amigos, nos vamos a una primera pausa y continuaremos hablando sobre lo que es el embellecimiento facial y explicarle a ustedes como ciudadanos el por qué estos procedimientos no pueden ser realizados ni dentro de un consultorio ni dentro de una oficina. Nos vamos a la pausa. Sí, amigos, continuando hablando sobre lo que es el proceso natural de envejecimiento, hay que ver que en la piel existen estructuras importantes. Una es el colágeno y otra es la elastina. Con el tiempo, lo que es el colágeno se va perdiendo y la piel va perdiendo lo que es la elasticidad. Entonces, los músculos cutáneos de la cara tienen una característica, y una de las características es que tienen un punto fijo en el hueso y un punto móvil en la piel. Cuando contrayendo el músculo, entonces, si el músculo se contrae tomando como punto fijo lo que es el hueso, entonces aparecen las líneas de expresión. Entonces, lo que es la exposición al sol en exceso, que está asociada a esas pequeñas manchitas negras que se llaman ceratosis actínica, y la ceratosis actínica está relacionada con lo que es el envejecimiento. Para tener éxito en este tipo de cirugía hay que ver que son procedimientos. Lo vamos a mostrar así como vamos a ver un video para que ustedes vean que no es tan fácil como se está vendiendo a través de las redes sociales.
el procedimiento. Es decir, que ustedes se den cuenta que no es tan fácil, que hay que tomar todas las medidas del lugar para tú hacer estas correcciones y que tiene que ser bajo el auxilio de otros especialistas de la anestesia para poder realizar todas estas modificaciones. Es decir, hacerlo en un consultorio o hacerlo por una persona que no esté preparada, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, que hay muchas personas dentro del área de la odontología que se respetan porque hay muchos buenos en diferentes áreas, en cirugía ortognática, algunos se dedican a hacer cirugía cráneo-maxilofacial, pero que lo que vemos es que hay algunos que en el fondo eligen la posición de no respetarse porque hacer un procedimiento dentro de una oficina y que puede traerte cualquier tipo de complicación, y mucho menos cuando no has seguido ningún tipo de protocolo, es decir, no has determinado factores de riesgo, no has determinado cuáles son las medidas que vas a tomar antes de. Si, por ejemplo, tienes cualquier accidente dentro de una oficina, un consultorio, y no tienes el auxilio de un anestesista, una máquina de anestesia, y, por ejemplo, ese anestésico se va hacia una vía venosa, se absorbe muy rápido, ese paciente te entra en coma, ¿qué vas a hacer? A veces hay algunos casos de agitación que si tienes un anestesista puede controlarlo, pero si no está, imagínate. Entonces vamos a ver uno de nuestros videos para que ustedes se den cuenta de que no es tan fácil como ellos están vendiendo a través de las redes sociales, de que se puede hacer en una oficina y en una oficina de un consultorio y realizada por un odontólogo. Es decir, que hay muchos de ellos que se respetan, pero hay otros que sencillamente no. Realmente cuando nosotros obtuvimos la titulación de especialista se nos dio una decisión. Usted decide ser respetable, usted decide ser lo contrario. Es algo que es inherente a la persona. Eres tú mismo quien debes fiscalizarte. Vamos a ver el video para que ustedes vean de manera cómo se realiza el procedimiento desde el punto de vista quirúrgico. Les habla Franklin de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento de papadas. En él vamos a abordar lo que es la lipoescultura de cuello y lo que es el lifting cérvico-facial. La elección dependerá del diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado. Estos procedimientos no pueden ser realizados dentro de una oficina ni dentro de un consultorio, puesto que cualquier complicación puede ser posible, ya que las respuestas de los pacientes son inherentes o propias a sus condiciones clínicas, a su herencia, a su genética. Cualquier paciente no está exento de hacer una reacción anafiláctica o una reacción alérgica. Ante todo el buen senso, no te dejes confundir. Estos procedimientos realizados dentro de una oficina o dentro de un consultorio pueden ser peligrosos. Puede ser peligroso, a todas luces de abusivo, lo rechazamos, puesto que se continúa jugando con la salud de los pacientes y colocando en riesgo su vida, lo cual desde el punto de vista ético es inaceptable. Sí, hay que ver que es bueno, por ejemplo, utilizar este medio por lo menos para orientar a la población y se dé cuenta de que las cosas no son tan fácil como se están vendiendo a través de las redes sociales. Ya no es por la reputación del médico, ya es por el dominio que tú tengas sobre las redes sociales, de cómo tú manipulas las personas, porque realmente las personas del otro lado quieren satisfacer sus deseos, es decir, tienen algún tipo de efecto físico, eso tiene algún tipo de repercusión emocional, y si tú le dices, mira, vamos a sacar grasa de aquí, de allí, vamos a colocarla allá, en tal lugar y vas a quedar como una Barbie, realmente estás jugando con el aspecto emocional de la paciente y no es correcto. Hay pacientes que no
que vienen donde nosotros y realmente no califican para sus procedimientos porque, según la Sociedad Americana de Cirugía de Anestesia, clasifica a los pacientes del 1 al 5. Nosotros solamente operamos pacientes clase 1 que tienen un riesgo mínimo, muy bajo, o pacientes clase 2 que tienen algún tipo de comorbilidad y que están controlados, como es el caso, operamos pacientes hipertensos controlados, pacientes diabéticos controlados, a pesar de que los pacientes diabéticos hay que tener cierto cuidado con relación a los descolamientos, que no pueden ser muy amplios y hay que preservar la mayor cantidad de elementos vasculares importantes. Esta cirugía estética esta cirugía de la cara es una cirugía de grandes resultados, pero grandes cirugías, grandes resultados, pequeños descolamientos, pequeños procedimientos, pequeños resultados. Pero esta cirugía hay que tener el dominio. Realmente en el caso de nosotros nos ayuda el hecho de que pasamos 6 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Instituto de Ciencias Morfológicas, siendo, es decir, docente en el área de las anatomías. Es lógico que, gracias a Dios, calificábamos bastante bien para cualquier especialidad dentro del área de la cirugía. El área de la cirugía del envejecimiento facial es un área, por ejemplo, hay que ver que se han escrito muchas obras sobre el proceso natural de envejecimiento. Ahí está la obra de von Gottlieb, que fue un clásico de la literatura alemana, donde narra, es decir, tuvo tanto éxito que fue publicada en 1808 y se republicó en 1832. Narra la historia de un doctor en teología que vende su alma a Satanás a través de un mago que se llamaba Mefistófeles. Entonces él adquiere la belleza eterna a cambio de su alma. Es decir, el alma, ese correlato de pensamiento que regresa al Padre respecto quizás la idea religiosa de cada quien, pero yo creo que todos somos parte de un todo y somos parte de esa fuerza buena y sublime que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe. Creo que el mismo Einstein, cuando se le preguntaba sobre Dios, él decía que era aquel que se revelaba en la armonía de todo cuanto existe. Consideraba que quizás era la naturaleza. Buenos amigos, vamos a seguir hablando sobre lo que es la cirugía estética facial y lo que es el embellecimiento, sobre todo a nivel de la cara. Continuamos luego de esta pausa. Señores, continuando con su programa, hablando sobre políticas de salud y hoy hablando sobre el tema, sobre lo que es el embellecimiento facial y lo que es la cirugía estética de la cara. Hay que ver que las respuestas, es decir, las complicaciones en una cirugía de cara son inherentes o propias a las condiciones clínicas de cada paciente. Hay que ver que las respuestas biológicas de cada paciente son inherentes o propias a cada uno. Hay algunos que son alérgicos a algún tipo de sustancia y otros no. Pero dentro de las complicaciones más graves que han ocurrido, han sido, por ejemplo, hay pacientes que te han hecho dentro de una oficina un shock, una parada cardíaca y han fallecido y han tenido que cerrar una clínica. Pero dentro de las complicaciones, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que a nivel de cara, a nivel de cuello ya tú tienes apenas un 10% de defensa con relación a anexos. Es decir, la cara es muy bien vascularizada y siempre hay una gran defensa, es decir, por la gran cantidad de circulación, y cuando hay mucha circulación, entonces organismos de defensa pueden llegar rápido para solucionar cualquier problema. Ahora, a nivel de cuello hay que tener cierto cuidado. Pueden ocurrir, en el caso de los odontólogos que trabajan con cavidad bucal, hay muchas bacterias que son propias de la cavidad bucal, bacterias entéricas como es el E. coli, algunas veces Enterobacter, que dentro de la cavidad bucal son normales, pero ¿qué ocurre? O dentro de la flora entérica de cada paciente, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero a nivel de heridas, a nivel de tejido celular subcutáneo, a nivel de la grasa, quizás no son
muy comunes, y esto puede llevar a algún tipo de complicación infecciosa que tenga que ser tratada. Entonces están los accidentes anestésicos, cuando es lógico, cuando por accidente se canaliza una vena, una arteria, y este anestésico local llega muy rápido a nivel cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Te va a ocurrir una encefalopatía hipóxica, ese paciente va a perder el conocimiento y hay que tomar todas las medidas del lugar. En ese caso, ese paciente tendría que ser trasladado a unidad de cuidado intensivo con especialistas dentro del área de cuidado intensivo, y ahí entran también los cardiólogos, los intensivistas. Otras complicaciones que pueden ocurrir son complicaciones por lesiones nerviosas, y ahí en ese sentido tiene que ver con quién realiza el procedimiento, sobre todo saber la disposición anatómica de cada estructura anatómica. Yo recuerdo cuando hacíamos cirugía oncológica y sobre todo de cara y cuello, yo recuerdo que no es lo mismo un anatomista hacer una cirugía que lo haga una persona que no es anatomista, porque el anatomista sencillamente va cuidando las estructuras y dice a nivel de cuello, ahora vamos a ver, este es el tendón intermedio del digástrico, y detrás va a buscar el nervio, el hipogloso mayor. Pero ¿qué ocurre? El que no es anatomista en una cirugía oncológica donde realmente supuestamente le quiere salvar la vida al paciente, entonces ¿qué es lo que ocurre? No prevé de que hay un nervio que tiene que ver con la motricidad de la lengua. ¿Y qué ocurre? Cuando viene a ver, se lleva el hipogloso, y siempre hay una justificación médica por el hecho de que te estaba salvando la vida porque estaba operándote un cáncer. Pero si hubiese sido un anatomista, hubiese tenido todo el mayor cuidado, separa el nervio, de la misma manera que cuando tú vas a hacer una cirugía de parótida de cualquier glándula a nivel, por ejemplo, de la cara, como es la parótida. Entonces, ¿qué ocurre? Tú lo primero que haces es que tú identificas el nervio para tú separar lo que es el lóbulo superficial del lóbulo profundo de la parótida. Primero separa la estructura anatómica para cuidarla. Pero ¿qué hace el que no es anatomista? Que muchas veces termina, a pesar de que dentro del área de la cirugía te enseñan cuidadosamente a tener cuidado, y no creo que en una cirugía de parótida sea capaz de entrar una persona que no tenga las condiciones adecuadas, ni tampoco en neurocirugía. Con las bichectomías también tienen que tener cuidado con la salida a nivel del segundo molar superior de lo que es el conducto excretor de la parótida. Entonces, ¿qué pasa? El conducto de Stenholm. Cualquier lesión que produzca a nivel de ese conducto que da salida a la productividad, es decir, a la secreción de esa glándula, ¿qué es lo que ocurre? Entonces va a ocurrir lo que se llama una cialoadenitis, y entonces la glándula se va a inflamar, y entonces va a tener otras complicaciones futuras como una parotiditis, y esto y todo eso hay que evitarlo. Ante todo, el buen senso. Busque siempre el profesional adecuado. Para algo se estudia. Cuando una persona hace un procedimiento como estos dentro de una oficina, muchas veces no piensa que eso puede ocurrir, pero el código de ética médico, sabiendo o no sabiendo, como quiera te van a castigar. Y el hecho de hacer un procedimiento dentro de una oficina o dentro de un consultorio odontológico, esto es una falta ética grave. Equivale al cancelamiento ipso facto del derecho a ejercicio. Eso ocurre acá en República Dominicana, pero en los países donde hemos tenido la oportunidad de ejercer, no es posible. No es posible, nadie se atreve, porque hay un régimen de consecuencias, y sobre todo las peores consecuencias las pagan los pacientes. Entonces, hay que recordar, para mantener una buena salud hay que tomar una cantidad de agua suficiente. Hay que ver que si la persona va perdiendo el colágeno está compuesto de dos proteínas importantes. Una es la hidroxiprolina y la otra la hidroxilisina. La tomamos del medio exterior como aminoácidos, pero necesitan ser hidrolizadas. Es decir, el hecho de comer alimentos que tengan, o también tomar proteínas, es bueno, pero necesitan ser hidrolizadas. Es decir, entonces, para pasar la lisina a hidroxilisina, o la prolina a hidroxilisina, y que sea un componente estructural del colágeno, entonces
hay que hidrolizarla. La hidroxila, el oxígeno, por ejemplo, principalmente el hierro, otros aminoácidos como la metionina, la vitamina C, entre otras. Bueno, queridos amigos, simplemente hemos querido orientarles, llevarles una información sobre una situación que está pasando acá en República Dominicana y que sencillamente las entidades que tienen que regular esto sencillamente está brillando por su ausencia lo que es la regulación. Ante todo el buen censo, lo más importante siempre es la población. Y llegamos al final de nuestro programa agradeciendo la gentileza, la cortesía que hemos tenido de poder llegar hasta sus hogares, y será hasta una próxima entrega en otro programa más hablando de política de salud. Buenas tardes y que Dios les siga bendiciendo de manera abundante.